muy bienvenida y muy buenas noches. Buenas noches. Ustedes saben que hay una palabra en castellano que es muy linda, muy rica, que es la palabra paradoja, ¿no? Paradoja quiere decir, tendría que querer decir como opinión extraña, rara opinión, ¿no? Doxa en griego es opinión, ¿no? Y para viene a ser como, por ejemplo, cuando usted dice paramédico, o parapolicial, paramilitar, es decir, que son y no son, ¿no? Es un poco la paradoja, eso es una opinión que no coincide con la opinión del común de la gente, que sorprende, que hay algo que hace ruido. Es una aparente contradicción. Exacto. Que tiene su resolución más arriba. Exactamente. Es una apelación a usar esto, ¿no? Fíjese, por ejemplo, el diccionario dice, es una opinión contraria al sentir común de la gente, ¿no? Como que las despierta, ¿no? Y traen un ejemplo muy lindo, dicen, por ejemplo, el avaro, pobre en su riqueza, ¿no? O yo pensaba cuando leía esto, la Madre Teresa, rica en su pobreza, ¿no? Y eso es una paradoja, ¿no? Yo digo esto porque usted, doctora Carrió, hoy es la encarnación misma de la paradoja, ¿no? Porque a mí me llamó la atención que la persona que más ha denunciado la corrupción es la más denunciada por haberla denunciado, ¿no? Es una paradoja porque, en definitiva, usted ha venido denunciando hace años ya todos los casos de corrupción, los personajes de la corrupción, cuando decía, porque debido a que es el cajero, ¿cuántas veces lo escuché yo eso? Y hace 4 años. Lo viene diciendo, ¿no? Y de golpe, hoy hemos estado ambos en los tribunales porque usted le iniciaron el juicio oral, el empresario Héctor Antonio, por lo que usted denunció todo lo que pasó en Santa Cruz, ¿no? Pero no es la única denuncia, porque Aníbal Fernández, dice todo el mundo que la va a querellar también, y Julio De Vido la va a querellar. Ahora, No, ya me querelló. ¿ya la querelló? Sí. Bueno, ya está en marcha. Sí, eso está en marcha. Bueno, entonces yo digo, la paradoja es esta, y me gustaría empezar pidiéndote que me resuelva la paradoja, ¿no? ¿Cómo es posible que la máxima denunciante de los casos de inmoralidad, porque eso nadie se lo puede negar, para decir que está de acuerdo, ¿no?, empieza a recibir una cadena de querellas y denuncias hasta convertirse en la máxima denunciada? ¿Cómo se explica esta paradoja? La máxima denunciante es la máxima denunciada, y si alguien teóricamente pudiera ir preso por todas estas cosas que pasan, es usted. Yo creo que, en primer lugar, tendríamos que decir que es muy interesante la historia antigua, la paradoja. Todo el pensamiento antiguo, de la sabiduría antigua, es paradojal. A lo mejor nosotros pensamos mal. Nosotros tenemos un pensamiento lineal, digo, ¿no? Pero el pensamiento, por ejemplo, cristiano es paradojal. El hebreo es paradojal. El chino es paradojal. El budismo es paradojal. ¿No será que pensamos mal? Entonces, la paradoja es una aparente contradicción. ¿Cómo puede ser que la única que dice la verdad esté... Ahora, esta paradoja es lo que pone en crisis el sistema. Lo que tiende a mostrar maravillosamente a una sociedad que en la mentira no se puede vivir. Porque donde se vive en la mentira y en la impunidad, los que dicen la verdad van presos. Y esta es la paradoja final que produce el cambio del sistema. Cuando a mí me tocó el que yo sabía, hay otra palabra griega, total después hablamos de otras cosas, pero hay otra palabra griega maravillosa. Hay 2 libros que a mí se me vienen los libros hacia la cabeza, que yo enseñé en la universidad años. Una, la ética del cumplimiento de la ley, que está en el Critón de Platón, que es el diálogo Sócrates por decir la verdad va a juicio, y vienen Critón y Platón y le dicen, vos tenés que irte de Atenas. Y él le dice, no. Aunque la ley sea injusta, aunque el tribunal sea injusto, yo soy un hombre ateniense y yo me someto, aunque sea la cicuta. ¿Quién era Sócrates o tantos otros? Un parresiasta. La parresía es una de las palabras más maravillosas de la lengua griega. Todos se van a enojar porque andamos hablando de los griegos, pero a nosotros nos encanta. ¿Qué es un parresiasta? Un parresiasta es aquel que, por decir la verdad, pone en riesgo su propia vida o física, etcétera,
porque siempre el parresiasta es la verdad frente al poder con riesgo, ¿no? Hay una obra, una tragedia de Eurípides maravillosa, donde el personaje que es mujer, en realidad, produce la parresía frente a Dios. Esta es lo más, que está conjunto, etc. Entonces, yo siempre entendí que este sistema solo iba a cambiar, no importa que sean muchos, importa que sean algunos, cuando se lo ponga paradojalmente al sistema. Entonces, ¿el sistema qué es lo que quiere? Que vos te sientas amenazado, tengas miedo, te rectifiques, y cuando vos decís, no, yo voy a probar la verdad, y no tengo los papeles. Y no tengo miedo, y no importa que vaya presa, cambia el sistema. Entonces, esto es lo que va a ir al sistema, este es el fundamento del sistema republicano en la Argentina. Sea mi condena o mi absolución. Porque esto es irrelevante. Cuando uno no tiene... A mí no me importa ir preso o no ir. A mí me importa la verdad. Yo cuando esta tarde en el juicio escuché que Héctor Antonio reconoció lo que yo dije hace 4 años, que él se iba a apoderar de la empresa, y que hoy es el dueño de la empresa, de Cacho Espinosa, que fue asesinado, ya está. Porque entonces uno se enfrentó, probó la verdad, y después uno espera en la justicia, pero hay otra justicia que ya está. Esto es muy interesante. Yo creo que hoy tenemos que ver la Argentina con un montón de signos, ¿no? De signos de cambios muy profundos. De una sociedad que va entendiendo que sin república no se puede vivir, que va aprendiendo que sin verdad no se puede vivir, que con una economía desordenada y mentirosa no se puede estar. Y entonces este largo aprendizaje es una salida. Y hay que estar muy serenos porque es una salida maravillosa para la Argentina. Fíjese que vamos a terminar con los griegos ahora. Sí, vamos a terminar. Hay un parentesco etimológico entre doxa, ¿no?, que es la opinión, la paradoxa, y docente. Es la misma raíz, es decir, el docente enseña, pero en este caso está enseñando a través de aparentemente paradojas, porque, digamos, si yo le preguntara a alguien que viniera de Marte, mire, en la Argentina hoy hay un máximo sospechoso. Hay muchos sospechosos, pero evidentemente es el sospechoso, ¿no?, porque todo ocurre en su área. Y hay una máxima investigadora y denunciante de los sospechosos. Ergo, va presa la denunciante. Claro, pero este es el final de la... Esto muestra cómo sigue la Argentina, pero ya cambia, ¿eh? Porque había que poner por la paz, por la verdad y por el testimonio en juego el sistema. Y no por la violencia. Y este es el gran cambio... No, ponerlo frente a sus propias contradicciones. Así es. Uno hizo jugar eso y además es muy interesante. No quería correr, pero con eso terminamos con los griegos. Pero hay algo en los griegos que es muy interesante, también en Platón, que es el banquete. Dice que un grupo de personas se juntan y entonces le preguntan, ¿y a quién le vamos a dar la educación de nuestros hijos? Y entonces dice a Sócrates. Sí, ¿y por qué? Porque es lo que dice. Entonces yo creo que la cultura que viene en la humanidad es ser lo que uno dice. Y el problema de la Argentina, pero también del mundo, es que las palabras se han soltado de la acción. Y fíjese, para ya ir entrando un poco ya más... Está. Vamos a la propuesta. Pues si no me van a matar a mí, a usted... Que Chávez vivía diciéndose que era bolivariano, ¿no? Y me empecé a pensar, y finalmente terminé escribiendo, pero hizo un muy buen artículo Botana sobre esto. Él quería la presidencia perpetua, Bolívar, que es lo que quiere Chávez. Y en ese sentido, Chávez es bolivariano. Es decir, el vacío que se produce en América Latina cuando se van los españoles se cubre con un prohombre vitalicio. Y San Martín, de quien no se habla, hoy es el día de San Martín. Hoy es el día de San Martín. Es el renunciamiento. Es decir, para que haya un sistema, alguien tiene que entregar. El tema de San Martín, por eso es un libertador y no un dominador. Es un libertador porque entrega. Y ahí produce la libertad. La entrega de uno, o de varios, produce la libertad de todos. Y por eso no es necesario que sean muchos. En toda la historia hebrea, siempre es uno. Pero en realidad... No hay un grupo de profetas. Pero no es profeta, es el que entrega.
la entrega, la fe inconmovible de uno, por ejemplo Abraham, Moisés, etcétera, produce la liberación de los demás. Y esto se puede ver no solo en esto, ¿no? La fe inconmovible de unos produce la liberación de Francia, de Gaulle. La fe inconmovible de otras salva a Francia, Juana de Arco. La fe inconmovible de Churchill y la visión, y le decían denunciante, profético, etcétera, apocalíptico, salva a Occidente. Entonces, de alguna manera, lo que nosotros tenemos que tener la absoluta confianza es que esto está cambiando. Y el sistema finalmente se vuelve paradojal para que la gente tome conciencia de que finalmente podemos vivir Claro, en la otro paradoja país. es como casi como una bofetada, ¿no? Dicen, ¿cómo? ¿Era así? Y entonces uno vuelve a pensar, ¿no? Bueno, ahora, pero usted, aparte de ser una aprendiz socrática, usted es candidata a presidenta. Bien. Recuerdo ese pequeño detalle. Pero me parece que ser candidato a presidenta de este país significa hacer lo que se dice. Y me parece que si la gente quiere pensar a quién va a votar, también tiene que no pensar tanto en discursos, sino en quién hizo lo que dice. Y esa me parece que es una evaluación seria más allá de los griegos, ¿no? Es decir, la confianza se funda en que hay personas que son lo que dicen, y esta es la única garantía de un buen gobierno, porque esa es la virtud republicana, esa es la virtud que hace la república. Claro, pero lo confiable finalmente son personas. Hay personas confiables y hay personas que no son confiables. Sí. Ahora, usted viene hoy también, viene el día de San Martín, viene el día de tribunales para usted, y también para mí. Estuve con Toti Flores también con la cooperativa La Juanita, que estaban todos los chicos de la cooperativa en Barbarroja, ahí en un lugar que está frente a Tapaiquén. Y cuando estuve con esa gente, que también es un gran ejemplo, Toti Flores, que no recibe los planes sociales, gente que ha trabajado en cooperativas de ciruja y dice el trabajo más digno ha sido el nuestro. Pero hay tantos ejemplos en la Argentina donde la fe y la dignidad de ellos están salvando a la Argentina, aunque ellos no se den cuenta, ¿no? Porque es el ejemplo lo que salva y lo que rompe las culturas. Ahora, esas valijas, primero se dijo que era una valija, que un señor que pidió permiso, ¿puedo subirme al colectivo? Venga, ¿no? Y ahora se dice que son varias valijas. Se dice que son para grupos internos, que son subsidios por izquierda. Como dice Asís, el problema nuestro, dice Asís, es que tenemos sobreproducción de plata negra. Entonces ya no sabemos dónde ponerla. La ponemos en valijas, en bolsas, ¿no? Y hay un gran miedo a ponerla en el sistema financiero. Claro, porque ahí quedan huellas. Porque ahí queda el registro. Pero eso, digo, acá hay que investigar el fondo fiduciario con Venezuela y hay que investigar Uberti. Esta es la verdad. Entonces, si buscan Antonini y Wilson, hay que mostrar fondo de fideicomiso de Venezuela y hay que investigar Uberti. Por eso lo sacan tan rápido. Claro. Porque si no lo sacan tan rápido, está ahí. Me parece que hoy lo más grave en la Argentina es ver cómo... creo que algunas cosas se van a resolver. La República, el sistema de verdad, etcétera, y que en realidad el principal problema que nosotros tenemos para resolver con instituciones es el tema económico. Digo, hoy tenemos que tomar conciencia de una cosa. Va a haber una crisis mundial y no para. Digo, uno estaba en Nueva York hacía 1 o 2 años y sabía que esto venía. La sobreevaluación de los precios inmobiliarios, el disparate, etcétera. De modo tal que está corriendo al sistema financiero y nosotros tenemos, esta crisis nos tendría que tomar mucho mejor. Nos tendría que tomar con una economía ordenada, con bonos sin indexar, que es el gran error de la baña, claro. Los bonos indexados, y nos tendría que, con esa economía ordenada, solo mirando al Asia, ¿no? Solo mirando los commodities, China, etc. O sea, me parece que la cuestión más importante que nosotros tenemos que definir todos los argentinos es dura y es buena. Sí, miren, nosotros para zafar de lo que viene internacionalmente del lado de Estados Unidos, nosotros tenemos una salida muy clara. Pero tenemos que ordenar la economía, propiciar la estabilidad de precios. Ordenar la economía es ordenar las instituciones, ordenar la economía es tener un dólar competitivo, pero no al servicio de una ganancia extraordinaria, sino compatible con la estabilidad de precios. Terminar con los subsidios cruzados, con el superávit usado con dinero negro en sobreprecios,
Y nosotros tenemos que hacer eso. Ahora, como no hicimos nada de esto, estamos en problemas. Hoy los bonos, ¿qué pasa con los bonos? El gran error de la Baña es indexar los bonos. Esta era la gran diferencia que tenía con Alfonso Prat-Gay, ¿no? Ahora, esta indexación llevó al gobierno, no se puede generar una economía inflacionaria y a su vez tener bonos indexados. Porque por un lado pierde poder adquisitivo la gente y por el otro lado nos endeudamos cada vez más. Por eso Ahora, el gobierno manipula el índice de precios, aparte de engañar a la gente. Ahora, ¿qué hizo con esto? Que en una corrida como esta, ¿de dónde están corriendo todos? De los bonos ecuatorianos y de los bonos argentinos. Este es un riesgo, porque el problema es que nosotros tenemos que pagar mucha deuda el año que viene. Y no somos confiables, como siempre. Claro. Aún en los 3 mejores años de la historia. De modo tal que nosotros a partir de diciembre tenemos que ordenar la economía. Yo por eso les digo, miren, confíen, yo soy una institucionalista, sé de economía, pero obviamente no soy una especialista, pero nosotros tenemos el mejor equipo económico, quizás con la persona más sólida en estos temas, como es Alfonso Prat-Gay, pero tenemos que hacerlo rápido, tenemos que hacerlo bien, porque si no, esto nos puede tocar muy fuerte. No tenemos mucho más que 4 meses para tomar decisiones económicas que preserven esto. Y vamos a estar bien, porque los commodities yo no creo que tengan efecto sobre los commodities, pero tenemos que ordenar la economía, porque si no, en realidad, no es que nos caemos por los commodities, nos caemos por la desconfianza profunda y por el desorden económico interno. Yo no querría volver al tema moral, ¿no? Sobre todo delante suyo, pero evidentemente, finalmente, hay un ingrediente moral en lo económico, porque si usted miente, si usted les dice un INDEC que no es verdad, indexa, pero después no les indexa porque el INDEC no reconoce la inflación. Está trabajando y por eso genera desconfianza. La persona que a usted le miente hoy, le miente mañana. No, fíjese Brasil. Brasil empezó creciendo más despacito que nosotros, pero sólido. Y hoy Brasil... Bueno, porque la gran diferencia es esta, y esto hay que poder entender. Como la Argentina es especulativa, cortoplacista, coyunturalista y de conveniencia, y esta es la cultura, así operan los actores, siempre terminamos en lo que decía Sábato, el juego de suma cero. Acumulamos rápido y después nos caemos. En realidad, uno tiene que elegir, esto también eligió La Baña y Kirchner, crezcamos al 9% y no eligieron, ¿por qué no crecemos al 7%, pero durante 10 años? Y esta es la gran elección que también tenemos que hacer, y lo tiene que hacer la clase empresarial argentina, que muchas veces busca prebenda corporativa para ganar más en el corto plazo. Acá hay que tener otra cultura económica y otra cultura política. Ahora, la nueva cultura económica significa decir, señores, vamos a crecer al 6%, pero vamos a crecer los próximos 15 años al 6%. Eso es desarrollo. Claro, porque además la distancia que tenemos con los países de punta se cubre en 25 o 30 años, se cubre en 3 años o en 5 años. Si no, lo que tiene usted es como con Menem también pasó los primeros años. 4 o 5 años eufóricos. Con Cavallo, 94. Euforia de 4 o 5 años después y después recesión. tácate, ¿no? Y el peor problema que puede pasar en la Argentina es la estanflación, que en realidad es recesión con inflación. Entonces, nosotros estamos a tiempo, y no hay nada dramático. Nosotros no vemos, y yo incluso lo consulté a Alfonso varias veces ya cuando empezó la crisis y ahora, pero tenemos que tomar la decisión de ordenarnos institucionalmente, en transparencia, porque esto es lo que hace confiable también los bonos de la Argentina. Si yo tengo instituciones republicanas, si lucho contra la corrupción, si tengo ordenada la economía, si tengo gente seria y no lobistas en los ministerios de Economía, y no se encuentran bolsas, bueno, los bonos no valen los mismos que de Ecuador. Pero si yo adultero el index, si tengo un hombre que controla los precios con revólver, si a la ministra la encuentran con una bolsa de dinero, si me cambian el ministro por un lobista de la Unión Industrial Argentina, digo, lo primero que hago frente a la crisis mundial, lo primero que tengo que hacer, en realidad, es desprenderme de estos bonos. Esto claro. No es, pero por estas razones, no por los bonos. Pero lo que pasa es que hay una dependencia financiera, por eso lo llaman a Chávez. Se fueron del Fondo Monetario y ahora viene Chávez que le cobra el doble de interés. Claro, pero ese dominio de Chávez es una cosa espantosa. Es decir, uno no puede estar en manos de eso. Esto es poco serio.
Nosotros lo que proponemos es república, instituciones, transparencia, orden económico, y entonces vamos a volver a tener confiabilidad y también efectivamente con el tiempo va a tener que haber una renegociación más seria de la deuda. Ahora, lo que yo digo, esto es absolutamente contradictorio, política inflacionaria y deuda indexada, es un horror. Ahora, dígame una cosa, doctora Carrió, nosotros, como sociedad, no estamos como drogadictos de esta situación del 9%, ¿no? Es que no nos ha entrado como una bonanza, que en el fondo sabemos que es artificial, pero que la gente dice, bueno, pero estoy mejor que hace 3 o 4 años, no me quiten esta ilusión. Bueno, porque la cultura es cortoplacista, pero me parece que la sociedad está entendiendo, digo, tenemos una oportunidad, y esta oportunidad la tenemos ahora, no el año que viene. Tenemos una oportunidad para entender que esta cultura ha sido perniciosa. Tenemos una cultura para, sin afectar el consumo, para sin afectar el bienestar, incluso con distribución del ingreso, poder decir cambiemos la cultura. Hagamos una cultura de 10 años, de 20 años, en principio de 10, después a 20, después a 30. Pero cambiemos la cultura, si no vamos de nuevo, vamos al pico y a la caída. Ahora, fíjese la paradoja. Bueno, la corrida fue peor que en el tequila de bonos, ¿eh? Fue muy brava. Lo que pasa es que hoy tenemos reservas del central. Aparecen ideas que ya no se hablaba, por ejemplo, el riesgo país, se empieza a hablar del riesgo país. Por eso digo, pero nosotros yo no lo veo tan grave ni nada, pero tenemos que tomar decisiones. Son decisiones institucionales, morales, económicas. Y esta decisión la tenemos que tomar todos los argentinos. Tiene que haber un pacto de la Moncloa en serio. Por eso le pregunto, en ese sentido. ¿usted cree que estas ideas de largo plazo, seriedad, que será el 6 y no al 9, pero crecer durante 20 años, están prendiendo o son unos pocos todavía que se avivaron, digamos, como es la cosa? Creo que eso es fundamental en un presidente. Creo que si uno es presidente y ha mostrado a lo largo de la vida que la paciencia, la calma, la adversidad, etcétera, y puede cambiar. Es como un presidente que quiere cambiar la educación, ¿no? Un presidente puede cambiar la educación porque cambia la mística de la educación, abre al mundo, etcétera, y también puede cambiar la cultura. Quizás ese haya sido lo más grande que tuvo Sarmiento. Es decir, Sarmiento, que está definitivamente chapa, como digo yo, un loco genial, maravilloso, ¿qué hizo? Cambió la cultura de la guerra intestina, de la cultura de la violencia, puso ahí la cultura de la educación, de la apertura al mundo, y eso somos nosotros. Y eso es lo que extrañamos. Digo, ¿qué uno extraña de hace 30 años en la Argentina? Eso. Ah, porque nosotros no somos subdesarrollados, somos desdesarrollados. Fuimos y después de golpe entramos a... Pero quizás este sea el aprendizaje. Yo digo, todo el mundo siempre decía, somos un país adolescente. Quizás sea el gran aprendizaje para la adultez. Ahora, fíjese las paradojas. Y quizás la construcción efectiva de la nación en serio, claro, ¿no? Las paradojas. Fíjese lo que pasó con el campo, ¿no? Hemos escuchado durante mucho tiempo que toda la producción del campo es primaria, que es una palabra que es como primitiva, ¿no? Son primarios. Ahora, uno ve hoy una sembradora, una cosechadora, es una computadora sobre ruedas. ¿Eso qué tiene de Pero primario? además esto ha sido un engaño enorme. Miren, el sector más dinámico, más tecnificado, con más innovación, es el sector del campo. En todo caso empezamos a discutir qué hizo algún sector industrial, prebendario, dependiente del Estado. Digo, acá nosotros tenemos que tener... No estoy hablando de algunos sectores industriales competitivos, estoy hablando precisamente de la Unión Industrial Argentina. Digo, pues yo siempre doy nombre y apellido. Entonces, la verdad es que el gran motor, la gran base que nosotros tenemos para los próximos 20 años es el Ministerio Agroindustrial. Es la metalmecánica ligada al campo, es el campo, pero no solo es la agricultura, es la ganadería. Yo no, estoy cansada de decir el mayor desastre porque la ganadería y los lácteos, con la urbanización de Asia, nosotros no podemos perder ese mercado. Y no es mentira que nosotros vamos a tener carne cara. Nosotros vamos a tener carne cara con esta política porque hay liquidación de vientre y no vamos a tener vacas. Exactamente. Entonces creo que ahí nosotros tenemos el soporte, si sobre eso hacemos industrias culturales, si sobre eso hacemos educación, si sobre eso desarrollamos las otras industrias, si sobre eso creamos una agencia para emprendedores con desarrollo creativo, pero ese nudo troncal
Es más, yo creo que las monedas en el mundo después de esta crisis van a estar atadas a los commodities. Quiero decir que la vieja caja de convertibilidad atada al oro va a ser en el futuro los commodities. Yo no sé si Von Ayer o alguien lo había dicho antes, pero yo un día le pregunté... No, que estábamos todos con esa idea de Prebisch, del deterioro de los términos de intercambio, que fatalmente todo lo que fuera primario se iba para abajo, y ahora se invirtió. El mundo está cambiándose. Hay un cambio profundo, bueno, China lo ha traído. Y además India. La cultura de la humanidad va a cambiar radicalmente. ¿Sabe lo que a mí me asustó mucho el día que el presidente, en una rabieta, cortó la exportación de carne? Además no distinguió, cortó la carne conserva, la carne no solo la que se come, sino la que no se come, la que se manda a usos industriales. A mí lo que sabe que la impresión que me dio, que ante un disparate de ese tipo, no había nadie en el círculo íntimo que se le animara a decir, mire, presidente, espere un poquito, acá hay un error, distingamos el tipo de carne. No, tac, pegó el puñetazo en la mesa y ahí fueron todos. Es decir, no tiene crítica ni asesoramiento interno. Pero tampoco tiene quien lo asesore. ¿Quién lo va a asesorar? ¿Aníbal Fernández? Y nadie sabe lo que es una vaca. Entonces, me parece que también es un problema de aislamiento y de ignorancia. Digo, si las vacas, las únicas vacas que existen son la sociedad rural argentina, con ese enorme prejuicio y resentimiento social, ¿para qué no saben lo que es una vaca? Ahora, yo en ese momento tuve reuniones con personas vinculadas a embajadas de países que nos compraron, no quiero señalar, muchísima carne de nuestros mayores mercados. Y una de esas personas me dijo, mire, nosotros respetamos la decisión de la Argentina, soberana, de suspender las exportaciones. Pero mi país tiene la decisión soberana de no comprar más a la Argentina si se vuelve poco confiable. Este es el problema central. Seguimos con la confianza. El daño que se ha hecho en el exterior con esa suspensión es mucho mayor de lo que después podamos exportar. Bueno, se violaron todos los contratos. Entonces, somos poco creíbles en lo económico con los bonos. Digo, si no vamos a pagar los bonos indexados, no pongamos bonos indexados, pero no mintamos con el índice. Si somos poco creíbles en las políticas de mediano y largo plazo, en un mundo que se desenvuelve en el mediano y largo plazo, si somos poco creíbles en las relaciones internacionales, si además cruzamos valijas con Venezuela, ¿quién nos va a creer? Si además nos peleamos con Uruguay, yo tengo esa percepción como que nosotros nos hemos convertido en la Bataclana de América Latina, que del país más formado, más culto, más abierto, nos hemos convertido en una especie de Bataclana y que tenemos que volver a ser una mujer republicana, una mujer en serio, en el mejor sentido de la palabra. Digo, dejar de bailar, dejar de creírse, dejar de circular, dejar de tambalear para tener una postura clara, asociación estratégica con Brasil, reforzar el Mercosur, mantener relaciones con Venezuela y alejarnos de Chávez, porque no es lo mismo que Venezuela y Chávez, volver a nuestra relación histórica con Perú. ¿Qué quiero decir? Nosotros tenemos que volver a hacer algo del orden de lo... y creo que se va a dar, yo creo que se va a dar. A mí nadie me cree, pero finalmente ahora me está creciendo mucha más gente que antes y creo que el cambio se está produciendo, que hay que tener mucha serenidad. Creo que el gobierno está desesperado y este no es un buen consejo. Bueno, vio lo que pasó hoy en Río Gallegos. Un ex funcionario de Kirchner, ¿no? Este señor se llama... Daniel Barizat, atropelló a... Hubo un acto en Río Gallegos que era como la hora del reclamo, y reclamaba una cantidad de cosas a la gente. Y este hombre estaba con su camioneta y atropelló a 5 personas que están en terapia intensiva. Esto va a ser titular mañana en los diarios. Sí, tapa. Por eso digo, a ver, yo cómo podría traducirle al pueblo algo. Nosotros estamos produciendo un cambio histórico y hay demasiados signos de eso. Nosotros tenemos que aprender a ver los designios de los tiempos y los signos de los tiempos. Ese cambio histórico es muy bueno, es nuestra adultez, es nuestra salida, pero tiene sus cimbronazos. Entonces, la sociedad no tiene que preocuparse por el cimbronazo, no va a pasar nada grave. Miren que cuando yo iba a pasar algo grave, que decía que se caía el país, lo decía. Yo no estoy mintiendo, pero es como un desmontaje de un escenario, ¿no? Es lo que yo decía, un escenario de teatro donde toda la utilería se cae, pero es utilería.
en el medio está el país, está la ganadería, está la agricultura, está la gente que trabaja, están las clases medias, están las clases pobres que van a tener que trabajo. Digo, eso es lo real, esa es la base del escenario. Y después están todos los personajes montados con cirugía, botox, bigotes, ¿está? Esa utilería es utilería y ahora se ve cada vez más. Hace mucho ruido cuando se cae la utilería. Sí, pero es un ruido menor. Digo, no es sustantivo. La última pregunta me voy a dar el placer de hacer un último minuto con usted, nuevamente griego, porque quiero que usted me interprete una palabra griega que se llama kairos. Eso, ¿sí? Kairos es el tiempo oportuno. Está el tiempo, y después está el tiempo oportuno. Y está el tiempo, y está el kairos del kairos, que es el corazón del tiempo oportuno. Cuando yo hice un reportaje en el ámbito financiero, creo que, no sé, hace un poco, a principios de año, dije, vamos a un proceso de autodeterioro del gobierno nacional, entramos en el kairos. Muy bien. ¿Qué quiere decir? Ese proceso se dio después de Semana Santa, ustedes vieron julio, agosto, este es el kairos, ¿está? Es un tiempo de cambio. Ahora estamos en el kairos del kairos. Estamos en el corazón del tiempo de cambio. Yo coincido totalmente con su pronóstico. No sé si va a ser tan rápido, Lilita. Hombre de poca fe, yo me voy. Muchas gracias y enseguida volvemos. Está Lilita Carrió, está el señor Giustiniani, su compañero de fórmula. ¿Le costó mucho decirle que sí? No, para nada. No, ya imaginaba. No, yo estaba hablando con Monseñor Piña, ¿no? Y le decía, yo tengo la sensación, claro, Lilita siempre dice que ya lo dijo antes, y es verdad, pero una sensación de que hay un cambio muy profundo en los ciudadanos, ¿no? Que empezó quizá en Misiones cuando dijeron, no, esto ya ¿no es cierto? Y ahora el impacto de Córdoba, no sé qué análisis hacen ustedes, pero también me da la sensación de que hay ciertas cosas que ya no se van a... Es decir, que los argentinos no se van a resignar más a ciertas cosas que se han resignado mucho tiempo. Esta es la sensación que tienen ustedes. Es decir, estamos ante una situación de cambio de la naturaleza de la política, que ya ciertas cosas políticas ya no se aceptan más, ¿no? Parece que es más profundo, que tiene que ver con un cambio cultural, que se expresa en lo político, pero hay un corrimiento, primer milagro, digo yo, Misiones, la dignidad es más fuerte que el poder. Cuando vi Misiones y vi a paraguayos diciendo, los paraguayos no nos vendemos y nos alquilamos, yo que estoy de esa zona, dije, qué cosa maravillosa ese cartel. Okay, era una maravilla, pero después fue Tierra del Fuego, también fue capital a su manera, digo, en los estilos, en los corrimientos de la segunda vuelta. Santa Fe. Y Córdoba, que se traba, pero que finalmente es como una roca donde caen, ¿no? En el único lugar que podían ganar, ganando pierden. Es como una roca. Y una sociedad que va corriendo, porque se va dando cuenta que con fraude no se puede vivir, con corrupción no se puede vivir, sin república no se puede vivir, y que podemos tener crecimiento económico y que hay que mantenerlo, pero que si no tenemos todas las otras cosas, vivimos en la indignidad. También se vive en la indignidad con dinero, porque vivir en la dignidad supone el dinero, pero el dinero solo no es suficiente. Entonces, es como un pueblo que va buscando su camino, que en septiembre está buscando, ya tiene la fórmula opositora, para canalizar una voluntad. La canaliza a través de Wiener en Santa Fe, la canalizó a través de Macri y Gabriela en la capital, la canalizó a través de Fabiana en Tierra del Fuego, y veremos qué pasa en la provincia de Buenos Aires. La nación se va haciendo plural. Pero fíjese una cosa, Lilita, que en Córdoba, es así, bueno, pero en Córdoba ganamos porque somos todos kirchneristas, ¿no? Y de golpe se ha partido adentro. Porque lo que me asombra a mí de Córdoba es que ya la división interna dentro del kirchnerismo es como un punto de no retorno. ¿Sí? Hoy lo que se dicen es que Areti
este juez, lo que se dicen, es como que se odian más entre ellos que con los no kirchneristas de afuera, ¿no? La corrupción en las elecciones es fraude. Claro. El que roba, digo, puede haber valijas, corrupción, coima. Ahora, cuando la corrupción es en las elecciones, se llama fraude. Esta es la extensión de cómo va girando la corrupción hasta poner en juego lo más sagrado de un pueblo democrático, que es el voto. ¿Para qué voy a votar si finalmente los resultados yo voy a sospechar que son alterados? Es muy interesante el proceso, es muy rico. Septiembre va a ser un mes maravilloso para consolidar definitivamente una alternativa opositora, pluralista, clara, transparente, republicana. Acá hay algunas cosas que se han visto como incompatibles en la Argentina histórica, como si la justicia social estuviera enfrentada a la república, o como si hay república no pudiera haber justicia social. Y de todas nuestras tradiciones nosotros tenemos que hacer una síntesis de la ética, de la república, de la necesidad del desarrollo económico, porque no hay justicia social sin desarrollo económico y sin libertad económica. Si la gente no trabaja, no quiere crear, no tiene empresas, no puede haber justicia social, porque se reparte el hambre y tiene que haber justicia social. Y me parece que esa síntesis histórica puede llegar en octubre. Y además yo creo, senador, el tema del socialismo, ¿no? A lo mejor hace unos años le decían a unos socialistas y que me están diciendo, pero el socialismo yo creo que es el movimiento para este momento de América Latina. Es democrático, es republicano y tiene un sentido de inclusión y de igualdad. Además es serio, hace mucho tiempo que lo hace, ¿no? Me parece que, bueno, lo de Wiener, lo de usted, está siendo admitido por la sociedad del socialismo, ya no por grupos chicos que eran muy ilustrados y muy educados, sino, ¿no? Yo creo que aportamos el buen gobierno, ¿no? Cuando uno dice buen gobierno, 17 años en Rosario, primero con un piso que debiera ser normal, que es la decencia, y que no es normal en nuestro país, lamentablemente. En segundo lugar, la eficiencia, es decir, ese trabajo desde el Estado, que debe ser un Estado austero, pero un Estado eficiente al servicio de la sociedad. La gestión. Y una gestión solidaria. Porque parece que la lucha por el poder agota las energías, ¿no? Hoy en día, ¿quién debe estar gestionando en la lucha esta interna del poder? ¿Alguien está pensando en la gestión? Es así, y esa gestión desde el Estado debe tener un carácter de el Estado, su función es justamente ir a reparar las diferencias. El socialismo, me parece a mí. Además, el socialismo lo estamos viendo. En Europa hay varios, están en los ingleses, en los españoles. Digamos, eso es el socialismo. Y una meditación a mí, ¿no? Yo creo que es muy importante el triunfo en Santa Fe de Wiener. Creo que la posibilidad del pueblo de Santa Fe de darle, de trasladar lo que se hizo bien, el buen gobierno de 17 años de Rosario a la provincia de Santa Fe. Y además, como usted decía antes, llevar de alguna manera un mensaje a todo el país, que es posible gobernar desde la transparencia, que es posible gobernar sacando ese cinismo permanente en nuestro país del roba pero hacen, sacando ese cinismo permanente en nuestro país que se puede tener gobernabilidad solamente si se pacta con los poderes estatuidos. Creo que la democracia se enriquece con esta propuesta de darle libertad, de darle búsqueda de la igualdad, de darle búsqueda de la justicia. Creo que esta propuesta enriquece este debate de acá el 28 de octubre. Y además ha pasado en los países avanzados, tampoco estamos inventando la pólvora. Es decir, los países, muchos países europeos, ¿no es cierto? Inclusive en países como Chile, donde también está el socialismo. Esto es posible, no es que estamos inventando una fórmula utópica, ¿no es cierto? Para nada. Creemos, hace unos pocos meses parecía como que las elecciones del 28 de octubre iban a ser un trámite. Todo el debate estaba reducido a si era varón o mujer dentro del oficialismo. Yo creo que hoy nadie seriamente puede afirmar
que las elecciones del 28 de octubre están resueltas. Ahora, hay un tema, Yo Lilita, puedo que... afirmar seriamente que las elecciones de octubre están resueltas y que nosotros vamos a estar en la presidencia. Después vemos. Pero dígame, cuando esté en la Ahora, presidencia... si yo llego a tener ¿va a razón, recibir a que él mí? mantenga la duda porque Sí. él es moderado. A mí me tienen que acompañar hombres moderados. Bueno, está moderada, hasta ella está moderada ya. Claro. ¿No? Pero usted no me va a recibir con ser presidenta. ¿Eh? No me va a recibir Pero con por ser... supuesto, yo tengo exceso de periodismo a diferencia de otra candidata. No, Pero, a mí de lo que decía Rubén, me interesa algo que... hay algo que hay que resolver. Y que no quedó claro para las sociedades modernas y sobre todo en Latinoamérica respecto del socialismo y del liberalismo. Y es esto. En realidad cuando uno hoy estaba en el acto del socialismo decía libertad, igualdad, solidaridad. Que en todo caso son los valores de la Revolución Francesa, son los valores liberales. ¿Qué significa esto? Esto hay que entenderlo bien. Todos los hombres nacimos y las mujeres nacimos para ser libres, no para ser iguales. Nacimos para ser libres, para desarrollar nuestra creatividad, para tener libertad creativa, intelectual, económica, artística. Ahora, para ser libres hay que tener pisos de igualdad. Claro. Porque no es libre un chico que hoy en el conurbano está consumiendo paco y que su madre no le puede dar de comer. Él es esclavo de su miseria. ¿Y cuál es entonces el rol del Estado? Asegurar esos pisos de igualdad para que todo el mundo sea libre. Y esta es la solidaridad que habla él. Y me parece que si empezamos a entender las cosas con estos valores, va a haber muchos más acuerdos de liberales, de socialistas, que si ponemos los rótulos. Me di cuenta que la sociedad argentina se diferencia por rótulos. Entonces, si vos pertenecés a determinada clase, sos conservador, y no te preguntás si la persona cómo piensa, cómo es. Si vos pertenecés a un determinado partido, me parece que tenemos que empezar. Confucio decía una cosa muy interesante, que es gobernar es devolver el significado de las palabras. Si y gobernar también significa el orden de palabras en serio, digo, y definir estas cosas. Definirlas, porque entonces vamos a ver que muchos argentinos vamos a estar de acuerdo. Cuando parece que la historia siempre nos dividió. En los principios vamos a estar de acuerdo, y lo que hay que empezar a establecer son conductas parecidas, no pensamientos idénticos, sino conductas parecidas. Este tema de la transparencia que a la vez. También hay un piso para las El conductas. acuerdo republicano, estos son los 3 contratos, tenemos que entender que es la mejor arquitectura institucional. Yo veo que hay una gran mayoría de argentinos que en un momento, por una determinada posición, han creído que la república era oligárquica, que era innecesaria, que era despreciable, que era débil, con Ilia. Y sin embargo, sin república no hay igualdad. Pero también tenemos que entender que la sola república no basta. Que instituciones de control, que parlamento, que justicia, sin pisos de igualdad, sin ingresos ciudadanos, sin recomponer la familia, sin dar dignidad, sin educación, sin salud, también la república se convierte en oligárquica. Si podemos, en octubre, de 2 tradiciones, en todo caso yo vengo de una profunda tradición liberal, radical y cristiana, ¿no? Y él viene de una profunda raíz socialista. Y además Gerardo Contegrán, que va a ser jefe de gabinete, viene de una raíz peronista, pero a su vez con gran compromiso con la república. Si podemos entre todos los argentinos establecer esta síntesis y después tener ideas diferentes en todos los otros temas y debatir en el Parlamento, creo que puede reconstruirse un Congreso Nacional que tuvo una enorme riqueza del debate de ideas que fue el del fin del siglo pasado. Cuando uno ve ese Parlamento donde realmente había debates con ideas diferentes, pero no había dudas de que la Argentina tenía que ser republicana, de que tenía que haber educación, en todo caso había diferencias en los perfiles económicos. Pensé que recrear eso y poner muy buena gente para poder debatir esas ideas es 10.000 veces mejor a las disciplinas partidarias, a la gente absolutamente dominada y esclavizada que tiene el Parlamento. Ahora, dígame una cosa, Elisa. Yo creo, lo decía Monseñor Piña, decía, porque decía, quizás fuimos un poco ingenuos, decía él, de creer que con lo de Misiones ya estaba. Digo, bueno, ustedes pueden ser ingenuos en la velocidad, pero el rumbo es ese, el país va a una maduración republicana, evidente, ¿no? La pregunta es esta otra. ¿Ustedes creen que del otro lado, los que no piensan así, se la van a hacer fácil? Por ejemplo, el tema de Córdoba.
el fantasma del fraude ahora está. No podemos decir que no se habla de fraude. ¿No se hablará de fraude en octubre también? Yo creo que el gobierno nacional tiene la responsabilidad ya de empezar a dar garantías de un proceso transparente. Si no, vamos a estar en problemas. El gobierno nacional ya debería garantizar una veeduría de la OEA, que no es deslegitimar nuestra presencia internacional, porque cada uno de nosotros hemos sido observadores en distintas elecciones. El gobierno nacional debe dar garantías de un escrutinio con alguien que garantice un sistema, porque garantiza el Correo Nacional ese sistema, después de lo que pasó en Córdoba. Y debemos tener memoria, en Santa Fe, en el 2003, en la misma situación, el Correo, en aquel momento, Menem Corach apoyaban un candidato, Reutemann salió a apoyar el candidato que tenía en ese momento, duró 1 mes y medio el escrutinio para saber quién era el gobernador en una situación similar a la de Córdoba. Es decir, estamos ante un escándalo. El de Córdoba es un escándalo. Santa Fe, a las 10 de la noche, Wiener habló a Santa Fe y al país, piensa 15 minutos antes había reconocido la derrota, a las 12 de la noche teníamos la totalidad de las mesas, el 100% de las mesas escrutadas. Córdoba la tuvo el 96% a las 12 del mediodía, del otro día. Entonces, si no se cuenta voto a voto, Córdoba va a quedar en esa gran incertidumbre del fraude y va a quedar con un gobernador totalmente deslegitimado. Y hacia octubre, si el gobierno nacional no garantiza con pasos muy detallados la transparencia de los comicios, verdaderamente vamos a estar en problemas. Claro, porque en verdad uno tiende un poco a mirar el escrutinio como algo casi burocrático, ¿no? Las cajas. No, el escrutinio ahí está la voluntad del pueblo. Exacto. Ahora, yo estaba pensando qué podemos hacer todos nosotros de cara a octubre. La ciudadanía que quiere esto. Porque, por un lado, el gobierno tiene la responsabilidad, pero la pregunta es qué podemos hacer porque esto es posible. Claro. La elección va a ser competitiva. Si usted me lo dice, va a ser posible. Yo ahora ya le hago caso. Yo ahora le hago caso. Entonces, ¿qué podemos hacer? En primer lugar, tenemos que hacer todo el esfuerzo por ser millones en septiembre. Cuantos más seamos... Menos problemas. Bueno, en Santa Fe, con 10 puntos se acabó el tema. Menos problemas. Se acabó el tema. Entonces, yo le pido en primer lugar a la sociedad que, está claro que nosotros estamos claramente segundos, que vuelque su voluntad electoral para que esto se haga claramente competitivo. Lo segundo es que cada uno de los argentinos que crea que parte de su compromiso con la historia de la República y de la Nación sienta y se inscriba como fiscal. Tercero, que todas las organizaciones no gubernamentales, religiosas, etcétera, llamen a fiscalizar y a tener un comando de fiscalización para garantizar la sacralidad del voto en octubre. Esos son compromisos ciudadanos concretos. Y que tengamos, porque frente a eso el fraude se debilita. Frente a la potencia de una sociedad que dice, no solo voy a votar, sino que me comprometo, nosotros en la coalición cívica, pero las grandes organizaciones no gubernamentales, que tienen no ya la garantía de elegir a alguien, sino de decir, señores, nuestro voto es libre y tiene que ser sagrado, se comprometan a esa fiscalización que es un día. Nosotros le estamos pidiendo a la sociedad un día de su vida por la República, por las instituciones. Me parece que esta es la mejor forma de llegar seguros, de llegar tranquilos, más la veeduría, y ahí es difícil que Di Cola pueda hacer cualquier cosa en el correo, y es difícil que Kirchner pueda hacer cualquier cosa desde la casa. Ahora, dígame de una gobierno. cosa, Lilita, ¿Di Cola hizo cualquier cosa? Yo no sé, pero no fue nada transparente. Y la única forma de resolución del tema de Córdoba es la justicia. Si no, no va a haber paz. Porque solo cuando hay justicia hay paz. Y la justicia indica que hay que abrir las urnas. Porque frente a esa sospecha de transparencia por falta de comunicación, el correo nos tiene acostumbrados en muchísimas elecciones. A mí me pasó en el Chaco de que por ahí cierra, por ahí sacan los periodistas y cambian los guarismos. Y esto cuando era estatal, cuando lo tenía Macri, siempre fue así.
Yo lo viví en el Chaco en la elección del 95, lo que pasa es que yo soy una picardía, yo recién entraba a la política, pero ya tenía ideas raras, y entonces llamé a la gente a controlar las urnas a la plaza, el correo estaba frente a la plaza. A los 10 minutos había balotaje. 10 minutos antes, 15 minutos antes, nosotros no íbamos a balotaje en el Chaco en el año 95. Me acuerdo que me retó mucho el candidato a gobernador, pero muchísimo, y yo dije, no van a salir los radicales, no te preocupes. Pero esa sola amenaza por televisión sirvió para que cambien los guarismos. Entonces, Di Cola tiene que dar muestras de una mayor independencia y transparencia. Yo lo conozco, tengo buen trato, pero no ha sido claro. Algo que a las 3 de la mañana se cierra a los periodistas y cambia. Hemos visto cambiar. La noche siempre es oscura. Además hay una cosa, ¿no? Hay como un consenso, yo hasta casi diría que participo de él, que elección reñida termina mal, porque hay un 3 o 4% que se mueve. Digamos, un poco hay, digamos. Ahora, claro, si usted gana por 10 o gana por 15, ya es inútil. Pero cuando pasa lo de Córdoba, que es una cosa más cabeza a cabeza... Y otra cosa más. Cuando se juega la impunidad. En las elecciones la gente elige gobernantes, pero muchos gobernantes, si pierden las elecciones, pierden la impunidad. Claro. Esto lleva al fraude. El miedo. Un gobernante honesto puede perder el poder, que no va a ir preso. Un gobernante que ha robado no quiere perder el poder porque puede ir preso. Ahora, ¿usted no ve un poco de desesperación en el gobierno? Esta interna que se manifestó en Córdoba, feroz, ¿no es cierto?, entre la gente del Alberto Fernández y la gente, ¿no?, de Debido, esta lucha interna, ¿no? Porque de algún momento cada candidato representaba también a un ala del propio gobierno nacional, ¿no? Yo me pregunto, supongamos, por hipótesis, que esta corriente hacia la transparencia, hacia la moderación, lo que pasa en Tierra del Fuego, lo que pasa en la capital, lo que pasa en Santa Fe, lo que se va como convirtiendo en una corriente fuerte, y al mismo tiempo usted ve las internas de ellos, que ya dejan de ser detrás de una puerta, porque siempre sí que existieron, pero ahora ya salieron a la calle las internas de ellos. Si se llegan a desesperar y llegan a pensar que esto puede llegar a pasar en la provincia de Buenos Aires, que en definitiva es el gran bastión, ¿hasta dónde son capaces de llegar? Esto la están viendo, es televisión. El silencio no sirve acá. Las caras se notan también. Las caras hablan. No hay que pensar en eso. Hay que pensar en cómo construimos una poderosa alternativa constructiva en la nación. Y esa solidez va a evitar esos riesgos. No hay que tener miedo a octubre. No tuvimos miedo en la resistencia de todos estos tiempos, tanto él en el Partido Socialista como en mi casa. Entonces, no hay que transmitir miedo, pero sí hay que transmitir compromiso y seguridad de que tenemos que ser una roca muy potente en octubre y que si lo somos, habrá sorpresa, habrá desesperación, pero que nosotros estamos para dar tranquilidad de la salida. Y esa tranquilidad de la salida es una salida institucional, es electoral, pero también es económica. Por eso nosotros pusimos mucha reflexión en tener un ministro de Economía de una técnica y de un conocimiento excepcional como Alfonso Pradey. Bueno, nosotros tenemos que mantener lo macroeconómico y nosotros tenemos que ordenar la economía y tenemos que mantener lo que logramos. ¿Qué quiero decir? Nosotros tenemos que ir a esto, pero transitar a esto con la seguridad económica, con la seguridad de la gestión, con la seguridad de la transparencia y de la república, sin saltos al vacío. Esto no es un salto al vacío. Ahora, hay red. Si se gana, yo les quiero decir que si se gana, yo estoy convencida que vamos a ganar. Yo no sé bien cómo, pero vamos a ganar. Hay que pensar que estaríamos construyendo entre todos los argentinos la revolución de la paz. Porque que un pueblo pueda ir a sus valores mejores y más profundos por elecciones y no en plazas, y no gritando, sería un salto cualitativo, nosotros que siempre estamos en plazas y terminamos en frustraciones. Siempre en plazas y siempre con frustraciones. Quizás esta sea la oportunidad más maravillosa de la historia argentina para que en un cambio electoral, esto también sucedió con Irigoyen, con la ley Sáenz Peña,
ese fue un momento donde Sáenz Peña, que fue, digo, un héroe del tránsito republicano y democrático en la Argentina, al permitir la ley de la lista incompleta y el sufragio universal, hizo que el tránsito fuera democrático y en consecuencia Irigoyen fuera el primer presidente de un partido popular. Sin embargo, cuando uno ve los 90 eran revoluciones, plazas contra revoluciones. Ojalá que este octubre no sea una plaza, sino que sea una revolución de la paz democrática con sacralidad de voto, que nos haga permitir un salto, ya sin plaza, sino con diálogo, con pluralismo. Usted sabe que uno de los ejercicios que tenemos con Carrió, normalmente, yo hago una tesis y ella trata de refutármela, a veces lo logra, ¿no? Le voy a dar una tesis para que usted me refute. ¿Quiere? Bueno, si al final del programa podemos... No, sí, no hablemos de los griegos. Porque no, los griegos ya, una vez por mes, los griegos, nada más. Pero, no, la sensación que yo tengo es que se ha creado también del lado del gobierno una debilidad que no estaba en los libros, ¿no? Y me da la sensación de que es esta. Néstor, de alguna manera se está yendo del gobierno, es un hecho, ¿no? Y ella todavía no llegó al gobierno ni sabe si va a llegar al gobierno. Entonces hay como un vacío en el poder, es decir, hay una transición. Entonces en esa transición, los Fernández, los De Vido, empiezan a desesperarse y a crear facciones dentro para ver quién queda y quién no se queda. A ver, refúteme eso. Es cierto, es el final. El problema es que ese final estaba previsto como continuidad familiar. Cuando la continuidad familiar se pone en dudas, el final es difícil. Ahora lo segundo, cuando las sociedades se debilitan, los poderosos tienen mucho poder. Cuando las sociedades van adquiriendo por fortaleza, esa misma fortaleza que da estas elecciones, por ejemplo, ¿qué fue derrotado el domingo en la Argentina? La invencibilidad del gobierno y de las encuestas. La semana pasada teníamos que contestar, son invencibles. Hoy ya no. Es tan obvio que están siendo derrotados en todos los lugares, que entonces los encuestadores han sido tan derrotados, los índices de precios, que ahora, cuando las sociedades van adquiriendo esa dignidad, los poderosos se van haciendo chiquititos, porque el gigante poderoso tiene correlación con una sociedad debilitada y miedosa. Cuando la sociedad quiere fuerza, ya nadie es poderoso. Es la sociedad que es poderosa. Y esto es lo que está pasando. Por eso se los ve chiquititos, aunque tengan boina. Sí, Yo recuerdo algo muy interesante que ustedes tienen que recordar, tenemos que recordar todos, que es lo de Menem. Menem ¿cuándo fue la otra elección que me olvidé? El 2003. Era poderoso, y ganaba, y ganaba, y ganaba, y ganaba. Bueno, sacó el 25%, dijeron, y Menem, y de repente el 70% de la sociedad dijo, no lo voy a votar. Y Menem se achicó, hasta que terminó con Chuchi, ¿cómo se llama la novia? Chechu. Chechu. Con la Chechu. En Chile. Y se fue chiquitito. La novia, bueno. En esa dimensión simbólica gigantesca de 2 meses antes, porque el 70% de la sociedad dijo, ahí no voy a votar. Esto es lo que va a pasar con los Kirchner. No, y hay una cosa que también es importante. Finalmente, la única verdad política de una democracia son los votos. Porque es cuando el pueblo, uno puede tener encuestadores a favor, todos los encuestadores a favor, pero con que tengan los votos en contra una vez, se disiparon los encuestadores, ¿no? Sí, además Misiones demostró que estas hegemonías construidas con los dineros del Estado son elefantes con pie de barro y que cuando caen hacen mucho ruido. Bueno, eso yo me estaba acordando cuando hablaba Lilita, cuando decía usted el tránsito, cómo hacer el tránsito, ¿no? Hay una famosa frase de Mirabeau en la Revolución Francesa que dice, hay que salvar la subitaneidad del tránsito, ¿no? Es decir, el peligro, acá, si va a haber un aterrizaje, yo creo que inclusive hasta los más opositores del gobierno les interesa por el país que sea un aterrizaje suave, ¿no es cierto? Y la idea es esta... el libro de Ortega, Mirabeau el político. Exacto, Mirabeau el político, exacto. Entonces, la idea de que si uno puede lograr que la transición
no sea caótica, catastrófica, violenta, es la mejor transición posible. Tiene que haber transición, porque me parece que estamos pasando de una concepción hegemónica a la república. Y mire que a nosotros nos ha costado... Es difícil explicar la república, porque la democracia es fácil de explicar. Y el pueblo misionero la entendió intuitivamente de qué se trataba, ¿no? Ahora, ¿cómo conseguimos? Por ejemplo, le vuelvo a la provincia de Buenos Aires. No va a haber ahí una última fortaleza. Fíjense que ellos acuden a un remedio casi desesperado para ellos, que es llamarlo a Scioli, que es un hombre cuya imagen es mucho más parecida a los que están triunfando en otras provincias, no dentro del kirchnerismo, y acuden a eso. Y están los intendentes del Gran Buenos Aires, Elisa. Ahí está como la fortaleza del clientelismo, reelecciones sin término. ¿Usted no cree que puede haber una última resistencia ahí? Uno camina a las villas. Las mujeres no la van a votar a Cristina. Hay una percepción muy profunda en el peronismo de base que ella es incapaz de acercarse a la gente y de garantizar la justicia social. Y la gran pregunta es, Daniel, que es amigo, no tengo que decir esas cosas porque si no el poder se va a enojar, no llevará votos a Cristina o Cristina le sacará votos a Scioli. Y esta es la cuestión. Y la otra cuestión es que Scioli, que es una persona amorosa de muy buen trato, ¿será capaz de enfrentar las mafias y la droga del conurbano? ¿Será capaz de enfrentarse para sacar el Paco del conurbano? Estas son preguntas, digo, las personas pueden ser amorosas, pero tienen el carácter suficiente, por eso nosotros creemos que las candidaturas de la coalición cívica van a ir creciendo también muy fuertes en la provincia de Buenos Aires, de modo de también poder enfrentar esto. Pero si así no fuera, sigue pendiente la pregunta. ¿Qué va a hacer la gente que cree que Scioli puede ser un buen gobernador y ella una mala presidente? Y esto está en las encuestas hoy. Entonces, es muy posible que la candidatura presidencial baje la candidatura del gobernador y no que el candidato a gobernador suba la candidatura presidencial. La gente pobre no tiene dignidad, se siente humillada por los planes, por el trato, y sabe lo que es la dignidad, muchísimo más que nosotros. La sabe un cartonero, mucho más lo que es la dignidad que cualquiera. Y no hay que tener ese sentido, no saben lo que votan porque no están educados. Mentira, ellos tienen la sabiduría de la vida. A veces no tienen los instrumentos, la comunicación, pero van a votar bien. Yo he visto en lo largo de mi vida a tantos supereducados decir pavadas totales y a tanta gente, a veces analfabeta, mostrar el sentido común. Por eso el voto vale uno cada uno. Pues si no le pondríamos según el grado de educación formal que tiene, ¿no? Y los errores a veces se producen más arriba que abajo. Bueno, bienvenidos a la contienda ambos, juntos, ¿eh? Y Es lindo que viste, ¿eh? Sí, digan, además digan es muy en la presentable. tele. Es lindo, y es joven, sí. y es moderado, eso me encanta. Bueno, ella terminó el bloque, no yo. Muchas gracias. Gracias. Faltan las